virtual presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestro primer entrevistado. Él es el Premio Nacional de Humanidades, filósofo, columnista. Agustín Esquella. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, buenos días. Agustín, tú escribiste un artículo en el diario Mercurio Valparaíso con el título de ¿Qué nos pasó? Y quizás cuando todavía la cosa está reverberando, todavía está abierta en la herida, no hay todavía medidas para aplacar lo que está pasando. Me gustaría pimponear contigo un poco en torno a esa pregunta. ¿Qué sientes tú que nos pasó? ¿Qué ocurrió aquí y por qué y cómo se puede proyectar? Mira, Fernando, yo creo que va quedando progresivamente cada vez más claro para todos, incluso para quienes negaban que en Chile existiera malestar e incluso, como estamos viendo, indignación, que quienes vivimos en este país, con independencia de nuestras ideas políticas, de nuestra situación socioeconómica, hemos venido sufriendo, por decirlo así, o tratando de procesar y asimilar hechos de muy diversa naturaleza que incluyen a protagonistas muy distintos, como por ejemplo las bajas remuneraciones de la mayor parte del país, el altísimo endeudamiento forzado de una clase media y baja y de la tercera edad también, con el que se ha pretendido compensar las bajas remuneraciones mezquinas que se pagan a muchos en el país, cómo no hemos sido capaces de tocar en tantos años un sistema de pensiones que no fue francamente ideado para inyectar recursos que mejoraran las pensiones, sino fue ideado para inyectar recursos a la economía del país. Piensa tú en un sistema de salud que atiende al 80% de la población, un sistema público permanentemente colapsado, esto por décadas, y un sistema privado de salud que lo que hace es regatear pensiones, discriminar por género, subir a cada instante los planes que se contratan. Pensemos en el efecto que produjo en todos nosotros la colusión empresarial, tan grave y prolongada, en artículos como el papel de uso diario, los fármacos, la carne más consumida por la población. Tuvimos que asimilar la corrupción político-empresarial en el financiamiento de las campañas electorales y también esa corrupción cuando se votaron algunas leyes en el Congreso, como la ley de pesca. Hemos tenido que asimilar los fraudes fiscales de enormes proporciones y que se produjeron en dos ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y el Ejército, precisamente las que ahora están en la calle, y que se venían cometiendo por largo tiempo, mientras los ministros de defensa de todos los gobiernos no se enteraban de cómo se estaban gastando enormes cantidades de dinero en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces yo pienso, Fernando, que todo esto lo hemos ido asimilando, procesando de alguna manera, pero que bastó un hecho más bien ocasional y no muy relevante como el alza del transporte público en Santiago, que dicho sea de paso, decidió un panel de 3 ingenieros. Esas son las cosas raras que pasan en este país. Todo esto era imposible no pensar que en algún momento, en el corto o en el largo plazo, no iba a producir protesta, no iba a tener un costo social. Claro, el problema es que hemos tenido mucho más que una protesta ya prolongada por varios días. Lo que estamos presenciando de manera objetiva es un estallido social. Y para pensar en las medidas que podrían en lo inmediato y en el mediano plazo revertir esto, hay que remitirse a las causas. O sea, yo creo a todos esos hechos que, como tú ves, son muy distintos. Una cosa son las bajas remuneraciones, otra cosa es la corrupción en el Ejército y en Carabineros. Pero todo eso yo creo que fue intoxicando el espíritu nacional, creando malestar, creando indignación, por contrapartida de lo que afirmaban tantos políticos complacientes, de que el problema de Chile
no eran las carencias de mucha gente, sino la frustración de las expectativas de gente que había ya alcanzado un buen nivel de vida, pero que quería más. Ese diagnóstico se demostró, Fernando, absolutamente equivocado. Estamos conversando con el filósofo profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, Agustín Esquella, columnista. Agustín, se da una situación que ya colinda con lo que se podría denominar, las vías de solucionar lo que estamos viendo, que también tiene un drama más o menos grande. Normalmente uno acude a aquellos organismos o instituciones que forman parte de la normalidad de la Constitución del Estado. En este caso, por ejemplo, va a ocurrir hoy día. El presidente invitó a presidentes de algunos partidos políticos, incluso de oposición, para conversar con él. Pero esto ocurre en la brecha más histórica y más grande que haya existido, creo yo, desde bastante antes de este retorno a la democracia. Estoy hablando incluso de democracias anteriores, una brecha muy diferente, pero muy abierta, muy pronunciada entre la ciudadanía y sus representantes. Entonces, no sé si es que puede dar una solución el que eventualmente aquí tengamos acuerdos de partidos que me parecen necesarios, pero no sé si esto puede calmar a las personas o puede encauzar esta situación dentro de un ámbito institucional cuando justamente la gente no se siente representada por quienes integran esas instituciones. Bueno, tú tienes razón, pero yo diría que por alguna parte hay que empezar. Ciertamente que reponer la conversación hoy día en el país a todo nivel es indispensable. En este país también es cierto que dejamos de conversar hace ya rato, y que de cada cual va con sus eslóganes y sus cuñas, particularmente la clase política, todos los días, sumando a los factores, situaciones y hechos que yo te mencioné antes, y que provocan el distanciamiento que tú señalas, pero no está mal que el presidente, después de 4 días que hemos tenido con lo que todos estamos presenciando y viviendo en nuestras ciudades, parta conversando con las fuerzas políticas, pero es claramente insuficiente. Nuestra democracia, que es representativa, tiene una crisis en ese sentido muy fuerte, y más que una crisis tal vez, porque sentimos que los representantes no nos representan, o no nos representan bien, o incluso se han corrompido. Entonces, claro, es poco lo que se puede esperar de una reunión como la de hoy, pero está bien que de alguna manera, parcialmente por ahora, se reponga la conversación, y ojalá el gobierno se abra a conversar con quienes nunca ha querido conversar, que son las organizaciones sociales. Esta es una expresión muy difusa, muy amplia. No hay organizaciones sociales muy masivas en Chile, porque también ha habido el interés de torpedearlas, de destruirlas. No queríamos tener sindicatos, no queríamos tener una central única de trabajadores potente. Nos parecía que había que disgregar el mundo social. No estoy hablando por mí, sino estoy hablando por el pensamiento dominante en el país, particularmente en la derecha. Pero de alguna manera el gobierno va a tener que ingeniárselas para llegar más a la base social. E incluso pensar, pero no me hago ninguna ilusión en este sentido, en reponer de alguna manera ese proceso constituyente que fue cancelado precipitadamente por este gobierno por temor. La derecha chilena le ha tenido siempre temor siquiera a la discusión de una nueva constitución. Bueno, quizás tenga que abrirse incluso a eso, porque todos están hablando, Fernando, de nuevo pacto social. Bien, ¿en qué se expresan los pactos sociales de los países jurídicamente, políticamente? En sus constituciones políticas. Entonces es absurdo propiciar un nuevo pacto social y quitarle el cuerpo a ese proceso constituyente que, respecto al cual, te repito, no me hago muchas ilusiones de que se reponga, porque el temor a tenerlo es muy grande, pero mira el temor en que estamos ahora, por eludir un sector político del país, el temor que le producía un proceso constituyente, ahora ese mismo sector, y no solo ese sector, todo el país está con un temor mucho más grande. Este país tarda en hacerse cargo de sus propios asuntos. Hacemos política como jugábamos al fútbol antes de Bielsa, ¿no?
tocando la pelota, jugando más para el lado que para adelante. Mira lo tarde que llegamos con una ley de divorcio, que es solo un ejemplo muy puntual de lo que te digo. Siempre llegamos tarde, no nos anticipamos, quizás por temor a los cambios, pero en definitiva no hacer ciertos cambios, no tomar el timón, acaba a los países, a los gobiernos, a los políticos, cobrándoles cuentas mucho más altas. Tenemos que abandonar ese estado de complacencia en que estábamos. Mira, Chile está rankeado creo como el país 23 en cuanto a felicidad en el mundo, lo cual esas mediciones de felicidad son unos auténticos disparates, por supuesto. Pero nos creíamos eso, este es un país de gente feliz, es un país de gente que está contenta consigo mismo. Es probable que estemos contentos con nosotros mismos y con nuestra familia, pero no estamos contentos hace ya mucho rato con el tipo de sociedad que hemos ido forjando y que ha estado asediada por esos hechos, por esas situaciones que yo traté de resumir al comienzo, y que para cualquier población en el siglo XXI es muy difícil de digerir. Sí, en realidad hay una cantidad enorme quizás de verborrea que hemos tenido durante los meses y años antes de este estallido social, que hoy día se comprobaron bastante impropias y sobre todo inútiles para poder explicar el asunto. Ahora hay situaciones que son bien interesantes desde el punto de vista de un movimiento. Este es un movimiento que tiene la dificultad extra que no tiene un líder visible. Funciona aparentemente en forma espontánea en regiones del país donde no existe el metro, por lo tanto, como tú muy bien decías, no se puede atribuir a un alza el que esto haya estallado. Aquí hay algo que estaba dando vueltas y que en un momento dado se rompió. Y por lo tanto, encontrar interlocutores que de alguna manera permita bajarle el nivel de presión a lo que está pasando no va a ser tan fácil, y las consecuencias prácticas que se pueden abordar. Yo decía ayer, Agustín, no sé qué piensas tú, que por lo menos si van a juntarse con los partidos políticos, tienen a la mano en estos momentos una herramienta, un instrumento que eventualmente puede ser útil, porque habría que, todo lo que se proponga en términos de mejoras, de cosas que vayan en bien de la ciudadanía para paliar la situación desmerada en que están, hoy día puede ser canalizada directamente en el presupuesto nacional que se va a votar, y que cambie totalmente la lógica de las prioridades en la dirección de lo que se puede buscar a futuro, más que en continuar haciéndolo como siempre se hacía, ajustando, apretando y tratando de minimizar los aportes en muchos lugares donde se necesita más que nunca hoy día. ¿Agustín? Uy, se me cortó la conexión con Agustín Esquella. Estamos conversando con el filósofo y Premio Nacional de Humanidades Agustín Esquella. Él es un filósofo y, por cierto, además columnista en el diario El Mercurio, y un académico en la Universidad Católica de Valparaíso, donde también han pasado cosas que me gustaría conversar con él, pero básicamente tratando de entender el problema desde el punto de vista de el estallido, es decir, desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de la gente. Es obvio que para la clase política, ya sea gobierno, oposición, parlamento, esto no era una cosa esperable. No sé si escuchaste la intervención que hice, Agustín, perdona. La escuché perfectamente, Fernando, y tú haces un muy buen punto. Por supuesto que medidas que se deberán adoptar pronto requieren legislación, pero tú tienes razón, ya hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley general de presupuesto para el año próximo, y antes de empezar a dictar leyes para este tema, para el otro tema, que también habrá que dictarla, esa ley se puede utilizar perfectamente para lo que tú señalabas. Es decir, si vamos a establecer, para empezar a superar esta crisis de nuevas prioridades, esas prioridades se tienen que reflejar en la ley de presupuestos.
El presupuesto general anual de un país es la mejor expresión de la política de ese país. Lo que tú quieres lograr se refleja, y dónde lo quieres lograr y con cuántos recursos y a qué velocidad, se refleja todos los años la ley de presupuesto. Es la más política de todas las leyes, y en consecuencia, como en parte importante el problema es político, obviamente hay que utilizar ese instrumento, y ojalá el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en ese sentido, para no tener que discutir propiamente necesariamente nueva legislación, sino aprovechar esa ley y a través de la asignación de recursos públicos, hacerse cargo hasta donde se puede en una ley de presupuesto, obviamente, de los problemas que están fastidiando más a la población chilena en este momento y desde hace ya tiempo. Sí, el problema, Fernando, es que, como suele ocurrir en este país, se miró mucho para el lado, ¿cierto? Se miró mucho para el lado, creímos que el problema era de frustración de expectativas de una clase media emergente que iba para arriba y que quería ir más rápido. Algo de eso hay, pero eso era mínimo. Cuando una persona, unos pensionados de edad mayor o personas que trabajan por sueldo mínimo, tienen que sacar la cuenta a ver si el dinero les alcanza a fin de mes, y como no les alcanza a endeudarse, eso no se puede llamar frustración de expectativa. Esas son carencias, y uso la misma palabra atinada en este caso que el presidente Piñera utilizó en la primera de sus intervenciones. Dijo que empatizaba con las carencias de la población. Entonces no es solo una cuestión de poco acceso al consumo o a un consumo más sofisticado del que habíamos alcanzado. Para muchísimos chilenos es un problema de carencia, de que no alcanzan a percibir vía ingresos o subsidios o lo que fuere, lo necesario para llevar una vida digna y poder desarrollar a lo menos algún tipo de proyecto con sus propias existencias. Pero bueno, la lección está a la vista. No lloremos sobre la leche derramada, habría que esperar una reacción, yo diría pronta, es obvio, inteligente, ya es más difícil, imaginativa. Este es un momento no para la impaciencia, no para atolondrarse, pero sí para la imaginación. Tal vez tenemos que librarnos de algunos estereotipos, como por ejemplo de que el salario mínimo no puede subir más allá de cierto porcentaje porque se va a producir una ola de cesantía en el país. Todos esos estereotipos quizás haya que ponerlos entre paréntesis y darle a la imaginación. Carlos Fuentes, el ensayista y escritor mexicano, todos nos acordamos de él, ¿cierto? Sí. Decía que ojalá en América Latina las cosas algún día lleguen a un momento en que nuestra imaginación política y económica igualara a nuestra imaginación literaria o verbal. Yo creo, me he acordado de esa frase de Fuentes. Nuestro continente se caracteriza, entre otras cosas, por su imaginación literaria y verbal, ¿cierto? Tenemos grandes escritores, grandes poetas, grandes novelistas, pero nunca hemos tenido mucha imaginación política ni económica. Bueno, ojalá en este momento en Chile tengamos la dosis de imaginación suficiente como para intentar salir de la situación en que estamos, el país se pacifique, se tranquilice. Todos veíamos temprano hoy en la televisión cómo las personas se esfuerzan notablemente por llegar a sus lugares de trabajo, tratando de subirse al auto que los puede llevar, tratando de subirse al bus, tratando de llegar a una estación de metro. Bueno, ese Chile que estamos viendo ahora es de esperar que no veamos otro violento más tarde. De hecho, el día de ayer ya fue bastante menos violento que los anteriores y lo que presenciamos fueron manifestaciones pacíficas, pero yo miraba a esa gente que marchaba por las calles con dificultad para tratar de llegar desesperadamente a sus trabajos, y mirando eso, no al gobierno, no a nuestros políticos, me daba una cierta esperanza, digamos. Esos rostros de esas mujeres, la mayoría de personas de mediana edad hacia arriba, debieran ser el estímulo y no otros, para que realmente se aplique eso que yo me atrevo a llamar soluciones prontas, inteligentes e imaginativas, novedosas, en el mejor sentido de novedosa, no oportunistas, novedosas.
Sí, estamos conversando con el filósofo Agustín Esquella. Agustín, te quiero preguntar un poquitito por algunas cosas que eventualmente han pasado en distintas ciudades y también en la tuya. Sí. Ahí empezaron primero todas estas manifestaciones que crecieron a través de distintos espacios, y ayer y anteayer, pero sobre todo ayer también empezaron a pasar otras cosas. Empezaron a sumarse ya organizaciones sindicales, se juntaron, salieron a protestar los sindicatos del puerto. Hubo manifestación de camioneros a favor de esta situación con sus vehículos en varias ciudades, incluyendo Santiago. Para hoy día, según entiendo, van a haber otros pronunciamientos que tienen que ver también con gremios que hasta ahora tampoco han estado, porque ha sido básicamente la gente llana la que ha estado dirigiendo esto. Y hay una sociedad civil que está organizada en determinadas cosas y una sociedad civil organizada nueva, que es distinta, que proviene más bien del mundo de las ONG o de las empresas B, que tienen una mirada más bien hacia el futuro que hacia el pasado, y que también tienen una interlocución que podría ser tremendamente útil. Bueno, está muy bien que todos los sectores se manifiesten, se expresen y hagan ver sus pretensiones, pero yo en lo personal, Fernando, he tenido siempre, y no tengo por qué no tenerlo ahora, un cierto recelo ante los gremios, sean estos empresariales o de trabajadores, porque suelen, aunque no lo digan, custodiar e impulsar más que los intereses generales del país, sus intereses sectoriales. Entonces está bien lo que está ocurriendo, lo que tú relataste, pero también hay el riesgo de que cada uno de esos sectores que son tan acotados puedan empezar a sacar la voz como una manera de decir, miren, no se olviden de nosotros. Sí. Y yo creo que el problema de Chile en este momento no son los camioneros, no son necesariamente los portuarios. Ahora, déjame agregar también, Fernando, algo que no hemos mencionado, pero yo no quiero hacer una defensa cerrada del gobierno anterior, pero mira tú cómo ese gobierno, las haya hecho bien, regular o mal, tuvo razón al proponerle al país reformas estructurales en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, en el ámbito constitucional, en el ámbito educacional. Independientemente de la calidad de esas reformas, parece que el diagnóstico no estaba tan equivocado. ¿Y tú te imaginas el escenario que tendríamos hoy día si no hubiera habido siquiera reforma tributaria en el gobierno anterior, si no hubiera habido reforma educacional con gratuidad en educación superior, si no hubiera habido reforma laboral para apoyar la sindicalización, la huelga efectiva, la negociación colectiva? Estaríamos mucho más atrás de lo que el país está reprochando en este momento. Ese también es un punto, no lo digo para relevar la figura del gobierno anterior, sino para que también como parte del futuro le pongamos fin hasta donde se pueda a la desmesura de nuestros análisis, a los afiebrados que son, a los reactivos que somos cuando las ideas provienen de un sector político que no es el nuestro, y nos dispongamos mejor a escuchar y a ser más ecuánimes, un poco más mesurados. Claro, hablar de ecuanimidad y mesura en este momento parece completamente contrafáctico, ¿no? Pero también las cosas van por ahí. Conversar no es hablar y escuchar. Uno en una conversación en que se discute sobre algo, y en política siempre se va a debatir, debe estar tan dispuesto a dar razones como a escuchar razones. Dispuesto a convencer al otro, pero también a dejarse convencer, dispuesto a que el otro cambie su punto de partida, pero también a cambiar el propio si te convencen. O sea, también, aunque esto resulte ya casi un mensaje evangélico, se requiere lealtad con el que tú conversas y una buena voluntad, pero que ojalá esté activada por la convicción de que la lealtad y la buena voluntad son indispensables en la conversación política, y no solo por el temor, el fundadísimo temor que la situación que estamos viviendo produce en el gobierno, produce en la clase política, produce en los empresarios y produce en todos los chilenos. Sí, nos moviliza el temor en parte en este momento, pero no debe ser el que dicte las soluciones.
Agustín, hay un punto que tú tocaste ahí que me parece extraordinariamente importante, que tiene que ver con el parapetarse en situaciones que obligan de alguna manera a las personas a mirar las cosas siempre desde un punto de vista particular. Me estoy refiriendo básicamente a lo que históricamente se puede llamar el fanático, es decir, el Santo Tomás al revés, no el que ve ver para creer, sino que es al revés, cree y tanto cree que ve las cosas acorde con lo que está creyendo, o las alinea, las ordena y las analiza y las incorpora solamente si calzan con lo que con esas personas, qué es lo que piensan. Hay un déficit de comunicación en términos de escuchar y ponerse en el lugar del otro. Y eso, eso me parece a mí que es una de las cosas más difíciles de empatizar, de alinear, y sin eso no hay ni una posibilidad de que haya algún grado de piso mínimo para poder atravesar todos juntos hacia cualquier nuevo estadio que haya. Exactamente, ojalá consiguiéramos también, pero estos son procesos largos, pero tenemos un punto de partida en lo que nos ha ocurrido estos días para ponernos en marcha hacia allá. Hay que introducir, ojalá consiguiéramos introducir, particularmente en las clases dirigentes del país que toman las decisiones, un sentido mayor de la falibilidad que nos afecta a todos los seres humanos. Tendemos al fanatismo, tendemos a las posiciones cerradas, y nadie advierte que cada uno de nosotros, si se mira individualmente, o en el colectivo de que forma parte, o en el partido político de que forma parte, es falible. Es decir, todos creemos tener la razón. Bien, está bien tener creencias, pero todos deberíamos admitir también, no que estamos equivocados, obviamente, porque creemos tener la razón, pero admitir a lo menos la posibilidad de estar equivocados. Porque cuando tú tienes convicciones, pero a la vez admites la posibilidad de estar equivocado, esa es el estímulo que te lleva realmente a conversar con los demás y aprovechar los puntos de vista que no son los tuyos propios. No nos comportamos como personas falibles, sino como personas iluminadas, y eso es muy de lamentar. Sí, efectivamente, ahí hay un déficit muy brutal de una palabra que se ha usado mucho y que a veces no se entiende muy bien qué significa en su referencia más básica, que es esta palabra de empatía, de tratar de establecer una situación que no parta a priori buscando cómo me voy a beneficiar de la situación, sino que al revés, parta a priori buscando qué le pasa a la persona con la que yo voy a escuchar y poder entenderlo. Claro, la empatía es una disposición simpática hacia los demás. Mira, el padre del liberalismo económico, Adam Smith, del liberalismo clásico, no me refiero al neoliberalismo, que es un liberalismo que es en parte, creo yo, pero eso da para otra conversación, en parte responsable de lo que estamos viviendo por la aplicación extrema de alguna de sus lógicas. Adam Smith tiene un bellísimo libro, no solo La riqueza de las naciones, por el que fue más conocido. El libro a que me refiero se llama Teoría de los sentimientos morales. Y el padre del liberalismo, que parece una doctrina individualista y egoísta, pero que en verdad no lo es, salvo el neoliberalismo, que es una de sus aplicaciones, hace una defensa de cómo los seres humanos debemos relacionarnos con esa disposición simpática hacia los demás. Pero esa es una cuestión, Fernando, que más bien afectiva, una disposición afectiva, por supuesto muy importante, pero yo con la falibilidad me refiero a una cuestión adicional, intelectual, racional, o sea, sentirse falible y no dueño absoluto de la verdad, es lo racional. Yo sé que apelar a la razón hoy día no está de moda porque lo que la lleva son los sentimientos, las pasiones, las intuiciones, todo eso está muy bien, pero también deberíamos recordar, repito lo que dije antes, de que si nos queremos comportar racionalmente tenemos que admitir primero que somos falibles y de que en consecuencia ninguno de nosotros dispone de todas las piezas del rompecabezas, supuesto que en una situación como la que nos encontramos en este momento en Chile hubiera que componer algo así como un rompecabezas para avanzar hacia una sociedad mejor, más tranquila.
Bueno, partamos advirtiendo que ninguno de nosotros, ningún partido, ninguna iglesia, nadie, ninguna fuerza social tiene todas las fichas, tiene todas las piezas del rompecabezas, están repartidas, y lo que tenemos que hacer es hacer lo que hacen los que tratan de componer colaborativamente un rompecabezas sentado una tarde de invierno en el living de su casa, empezar a poner las piezas, empezar a cada cual a saber a colocar sus piezas, intentar de que encajen. Pero claro, todo esto es fácil decirlo, Fernando, pero es difícil de hacerlo porque los seres humanos, y de esto no escapa nadie, estamos llenos de fallas, llenos de egoísmo, llenos de intereses también. Aquí también hay muchos intereses que se van a tocar, entonces no solo es cuestión de disposiciones afectivas, de disposiciones racionales, como aquí se van a tocar intereses, bueno, los que encarnan esos intereses van a tratar de defenderse para que no se los toque. Recuerdo una frase de Octavio Paz en la columna que tú mencionaste, que yo publiqué ayer aquí en Valparaíso. Octavio Paz era un ensayista, un poeta maravilloso, era un hombre más bien de ideas de derecha, siempre estuvo polemizando con Carlos Fuentes, su homólogo, pero de izquierda en México. Pero es Octavio Paz, no un socialista, el que dijo: la fraternidad es la gran ausente de nuestras sociedades capitalistas contemporáneas. Y eso es verdad, lo dijo hace 30 años, en una entrevista con el periodista chileno Sergio Marras, me acuerdo perfectamente. Y agregó Octavio Paz: nuestro deber es redescubrir y ejercitar la fraternidad. Pero uno dice eso hoy día y parece que estuvieras predicando, te miran como si fueras ingenuo, ¿cierto? Te miran como si estuvieras incurriendo en el buenismo, ¿no? También había una perversión en Chile de cualquier persona que intenta, con discreción, sin prédica, instalar enfoques morales respecto de lo que nos ocurre, lo acusan de buenismo, ¿no? Entonces, mira, el tema da para mucho, porque hay una serie de palabras y estereotipos que estamos haciendo circular hace mucho rato y que lo que hacen es descalificar en vez de disponernos, como hablabas tú, a escuchar. Agustín Esquella, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave. Un abrazo grande. Nada, gracias a ti, Fernando, y ojalá tengamos un día, desde luego, sin violencia. Gracias, chao. El inicio de una nueva semana. El